Hizo silencio en Asensio y a la batalla de las Piedras llegó tarde tras perder el 175. Con Juana de Arco tiró unos penales, a Cristóbal Colón le regaló un GPS y brindó a la salud de Sócrates con cicuta. Es Yona Rodríguez, que hoy nos trae otras historias imposibles de repetir. Lunate, Trinidad, 5 de agosto de 1984. El señor Ferreira, que no razona con serenidad, que no razona con tranquilidad, que usa adjetivos impropios, barbaridad, engendro, cosas que no son propias, que no le van a dar ninguna solución al país, desgraciadamente. Desliza cosas, a veces con ironía y con una profunda injusticia. Habla del pacto Medina-Sanguinetti. ¿Qué tendría que decir yo entonces del pacto Álvarez-Ferreira que él intentó y que fue el profesor Pibel Devoto infortunadamente enviado a proponerlo a los comandantes en jefe como lo hizo y lo sabe el país entero? Lo sabe el país entero. Si eso es falso, como los señores se agravian, ¿qué es esto entonces del pacto Medina-Sanguinetti? Yo no lo voy a adjetivar porque el señor Ferreira, mi viejo amigo Ferreira, no está en condiciones de discutir ahora y tenemos que discutir en estas condiciones así, con sus personeros. No voy a discutir eso, que vienen a traer estas cosas tan lamentables. Pero sí vamos a los argumentos, que es lo que importa, porque acá lo que importa es eso. El señor Ferreira vuelve a hablar en toda una larga carta y no le da ninguna solución al país, porque ese es el tema. Ese es el tema que García Costa decía hace un rato. Él dice, ¿por qué se pacta? ¿Por qué hay que pactar? Sí, Alfonsín no pactó y los peronistas no pactaron, seguro. No pactaron porque hubo primero las Malvinas, y hubo primero una guerra civil, y hubo 30.000 desaparecidos y la guerra de las Malvinas, sí. Sobre un ejército destruido por la guerra no se pactó. Acá desgraciadamente no estamos en esa realidad. Y entonces tenemos que buscar una solución para encontrar una salida en paz. Y esta solución será discutible políticamente, pero es una solución y es una salida y es una solución también para el señor Ferreira, porque él no propone ninguna otra. Cuestiona la legitimidad de la solución. La legitimidad ni la va a dar el señor Ferreira ni ninguno de los que estamos acá, la va a dar el pueblo. Y si en definitiva aquí todos los partidos van a aceptar la legitimidad, porque el Partido Nacional y el señor Ferreira tampoco dice que no van a ir a la elección. Y si van a la elección, como tantas veces se lo oí explicar al señor García Costa, el que va a la elección consiente la mecánica, porque la elección no emana del cielo, emana de ese acto institucional que ellos están vilipendiando. Y la convocatoria es una convocatoria que hacen las Fuerzas Armadas por medio de un acto institucional. Quiere decir que el que acepta esa convocatoria acepta la legitimidad. Bueno, acabamos de escuchar a Julio María Sanguinetti en el programa en vivo y en directo conducido por el periodista Never Araujo y que fue emitido en el canal 12 el 9 de agosto de 1984. En él, luego de que Alan Berbás, que es representando al Partido Nacional, Alan Berbás es un amigo directo, además de ser un político reconocido del Partido Nacional, él lee una carta escrita por Wilson Ferreira Lunate, que estaba detenido desde su retorno al país, criticando la salida pactada con los militares, salida que dejaba fuera, según él, según Wilson, a medio país y que comprometía, por tanto, la democracia a restaurar. Bueno, Sanguinetti, con la elocuencia que lo caracteriza, uno puede estar de acuerdo o no con Sanguinetti, pero debe reconocer ciertos rasgos de político como la elocuencia. Con esa elocuencia que lo caracteriza, argumenta a favor de la salida pactada de la dictadura como la única solución posible y legítima. Entonces, los estudios politológicos sobre las transiciones de regímenes autoritarios a regímenes democráticos estuvieron de moda en los 80 y en los 90, en donde proliferaron distintos modelos de análisis. Ya una vez consolidada la democracia, la ciencia política se ha enfocado más en discutir cuestiones relacionadas principalmente con la calidad de la democracia y no tanto con su restauración o consolidación. Uno de los modelos de análisis de lo que se ha llamado comúnmente la transitología es el que plantea la existencia de salidas pactadas, es decir, transiciones en donde hay un proceso de negociación entre los sectores blandos del bando militar, es decir, los que quieren poner fin al régimen, con ciertas garantías para ellos, obviamente, y el sector blando de los partidos políticos, los que están dispuestos a negociar a cambio de una apertura democrática.
Entonces, si miramos la transición democrática uruguaya, debemos ubicar a Sanguinetti en el sector de los blandos, el que está dispuesto a negociar, a pactar a cambio de una reapertura democrática, y a Ferreira en el sector de los duros, dispuesto a exigir una salida sin concesiones, una abdicación militar sin más. Este enfrentamiento de estrategias entre Sanguinetti y Ferreira existió y quedó bastante bien representado en el audio que recién escuchamos. Pero más aún, es un enfrentamiento que continuará una vez retornada la democracia y en un tema muy sensible, y ya lo veremos a continuación. ¿Quiénes deben pactar y qué es lo que se pacta? Son preguntas más que oportunas para hacernos si miramos los acontecimientos. Decíamos recién que los que pactan son los que negocian, son los sectores blandos del bando militar y del bando político, sectores que quieren terminar con éxito las negociaciones. ¿Por qué? Porque si las negociaciones no terminan con éxito, los militares blandos serían duramente criticados por los sectores duros, que los desplazarían del poder, mientras que los políticos blandos no lograrían el fin de la dictadura, quedando deslegitimados políticamente y dándole la razón a los políticos duros de que no había que pactar. Entonces, el pacto tiene como objetivo definir las condiciones de la transición, y en ellas hay cuestiones de carácter institucional, legal, es decir, a través de qué mecanismos habrá un retorno de los partidos políticos y de la competencia electoral, y cuestiones que hacen a las garantías que exigen los militares para dejar el poder, es decir, dejamos el poder pero a cambio de algo. Y básicamente estas garantías son dos. Por un lado, lo que se ha dado a llamar en la literatura los cotos reservados de poder en el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que las Fuerzas Armadas dominen ciertas agencias o esferas de poder sin un control político. Y por otro lado, lo que exigen a cambio es impunidad por los delitos cometidos durante la vigencia del proceso cívico-militar. Entonces, en el pacto de Club Naval, que quedó oficializado el 3 de agosto de 1984, se resolvieron los aspectos institucionales. Lo que supuso la convocatoria de elecciones para el 25 de noviembre de 1984 y con ello el fin de la dictadura. La segunda cuestión, la de las garantías a los militares, si bien sobrevolaron las negociaciones, como señalará tiempo después Líber Sereñi, que fue uno de los que participó, no fueron tratadas directamente allí. La pregunta es, si no fueron tratadas allí, ¿cómo se terminó con la aprobación de la ley de caducidad de las pretensiones punitivas del Estado? Ustedes estarán de acuerdo conmigo que es una forma muy decorosa de llamarle a una ley que en rasgos generales establecía la impunidad de los delitos cometidos por funcionarios militares y policiales durante el régimen cívico-militar. Para responder esto, brevemente voy a repasar los hechos y los analizaré a la luz del enfrentamiento Sanguinetti y Ferreira que ya dejé planteado al comienzo de la columna. Entonces, un poquito de historia. El 25 de noviembre de 1984 es electo presidente Julio María Sanguinetti. En el mismo mes, en noviembre, familiares de detenidos desaparecidos bajo la dictadura presentan las primeras denuncias judiciales por las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del régimen de facto. Esto empezó a producir un estado de intranquilidad en las Fuerzas Armadas, que se oponían a una especie de revisionismo, consideraban ellos, de los hechos ocurridos bajo su mandato. El gobierno de Sanguinetti intentó dilatar las citaciones a los militares implicados en los hechos denunciados, habilitando que la justicia militar, que depende directamente del Poder Ejecutivo, reivindicara su competencia para entender en estos hechos. ¿Sí? De alguna manera trató de hacer una especie de chicana política buscando tiempo. Recién en 1986, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que era competente para actuar en las investigaciones la justicia ordinaria, no la justicia militar. Entonces, de inmediato, esto retomó el estudio de los casos y se comenzaron a realizar las primeras citaciones a los implicados. Y el 17 de diciembre de 1986 circula la noticia de que un juez había emitido una citación para que el lunes 22, es decir, pocos días después de diciembre, se presentara a declarar José Nino Gavazo. Las citaciones a comparecer en los juzgados a las de los denunciados fueron guardadas en un cofre Ford por el entonces comandante en jefe del ejército, más tarde ministro de Defensa, el general Hugo Medina, quien se negó a dar curso a dichas situaciones. Con ello, entonces, se iba a un inminente desacato de los mandos militares a poco tiempo de restaurada la democracia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sale de esa situación tan comprometida? Y es acá que aparece la figura de Ferreira. Ferreira tenía una fórmula para destrabar la crisis, pero reclamó como condición que el gobierno declarara que había un problema institucional que solo podía ser resuelto con el apoyo de la oposición. Es decir, llamar a la oposición. Acá hay un problema y la oposición puede solucionarlo, pero hay que declarar que hay una situación de crisis institucional.
En la sesión del Senado, iniciada el 18 de diciembre, el senador Paz Aguirre, a nombre de la bancada colorada, y el doctor Tarigo, como suplente distinguido del Poder Ejecutivo, ratificaron la afirmación de que se iba a una situación de desacato militar. Y acá Ferreira se dio por satisfecho. Eso fue interpretado por Ferreira como el cumplimiento de su condición, por lo que a partir de allí, el directorio del Partido Nacional, a instancias del propio Ferreira, decidió proponer el proyecto de ley de caducidad, que en 2 tumultuosas sesiones fue finalmente aprobado pasada las 10 de la mañana del mismo lunes 22 que estaba siendo citado Nino Gabas. Vamos al plano de la estrategia, del análisis. La estrategia de Ferreira ante el posible desacato militar apuntó a lograr éxitos en varios frentes. Primero, buscaba consolidar su liderazgo nacional al descomprimir una situación de potencial crisis, una especie de estadista. Segundo, buscaba posicionar mejor a su partido de cara a las próximas elecciones. Se está pensando en las elecciones del 89. En tercer lugar, él pretendía resolver sus profundas diferencias con los militares en la perspectiva de un triunfo electoral. Es decir, quiero recomponer las relaciones de cara a un relacionamiento ya institucionalizado. Y en cuarto lugar, de alguna manera buscaba descargar sobre el Frente Amplio el costo político de la operación, ya que había prometido la impunidad en el pacto del Club Naval y luego había dado un paso atrás. Ferreira siempre estuvo convencido de que en el pacto del Club Naval el Frente Amplio había negociado la impunidad. Él siempre lo sostuvo. Entonces ahora le servía como para chicanear al Frente Amplio. Pero los hechos se produjeron de manera diferente y 2 movimientos políticos deterioraron la posición de Ferreira en su partido y debilitaron su liderazgo. Y estos son los 2 hechos que son muy concretos y la verdad muy fuertes cuando uno lo lee y lo estudia. A comienzos del 87 aparece una entrevista a Sanguinetti en La Nación, en Argentina, en Buenos Aires, en la que negó la existencia de un desacato militar. Así, la tiró. Sostuvo que lo de la amenaza fue un argumento retórico, pero reconoció que los juicios a los militares hubiera sido un factor de conflicto, especialmente después de haber amnistiado a los subversivos. Y calificó el año 86 de un año histórico y dijo que las instituciones habían demostrado más solidez que nunca. Entonces, al negarse la hipótesis del desacato, Ferreira quedaba expuesto políticamente, es decir, había puesto todo el peso de su liderazgo y su experiencia política detrás de una solución y los datos parecían señalar que había hecho una evaluación errada que arrojaba desprestigio sobre su partido. Y en segundo lugar, como reacción a la ley de caducidad, organizaciones diversas de derechos humanos, encabezadas por el Comité de Madres y Familiares de Desaparecidos y acompañadas por 2 figuras centrales, una de ellas muy vinculada al Partido Nacional, que son Elisa de Lepiane y Matilde Rodríguez, viudas de Michelini y Gutiérrez Ruiz respectivamente, anunciaron que pondrían en marcha el mecanismo previsto en el artículo 77 de la Constitución y que promoverían un referéndum para derogar la ley de caducidad. ¿Cuál era la actitud posible para Ferreira ante la recolección de firmas? Es decir, no podía apoyarla porque desautorizaba la ley que él mismo promovió y por la que se responsabilizó. Pero tampoco podía rechazarla y quedar del lado de los militares y golpistas y del pachecato. ¿Sí? Y esto es lo que se define como un dilema. Entonces, la decisión del Partido Nacional lo llevaron a una crisis profunda que tuvo muchas consecuencias. Tal vez la principal haya sido dejar sin estrategia posible al ferreirismo. Ante este dilema no hay una estrategia posible que lo haga salir aireado. Cortado sus lazos con el Frente Amplio, bloqueado un posible giro hacia la derecha, desautorizado por el presidente y cuestionado por su propio partido, la campaña pro referéndum marcaba un punto final. En el Frente Amplio, la actitud de Ferreira reforzó la posición de los sectores que no querían una alianza electoral con el ferreirismo en las próximas elecciones del 89, lo que en lo inmediato contribuyó a la unidad de la coalición bajo el liderazgo de Líber Seregni. Por su parte, Sanguinetti surge como el claro triunfador en el episodio, es decir, sin correr riesgo de un juicio político, logró la amnistía de los militares, fracturó cualquier posible alianza entre el Partido Nacional y el Frente Amplio y trancó las posibilidades del principal adversario electoral de su partido, de Ferreira. Y para terminar, quizás como para ver qué efímeros son los resultados políticos, en las elecciones del 89 el Partido Colorado va a ser el gran derrotado. El Partido Nacional, recompuesto bajo la figura y el liderazgo neoconservador de Lacalle, logra el triunfo electoral, mientras que en Montevideo por primera vez, ¿sí?, la intendencia queda en manos del Frente Amplio. El Partido Colorado queda por fuera. Entonces, ya para ese momento, Ferreira había muerto
y su movimiento por la patria, el movimiento que él fundara, seguiría su mismo camino, sellando el definitivo retorno del partido hacia sus posiciones ideológicas más históricas, exactamente, vinculadas a los sectores más conservadores y, por qué no decirlo también, con un viso de derecha. Sí, un análisis más que interesante, ¿no? Y medido más en cuestiones de estrategias más políticas, porque mucho se habla en realidad de lo que ha sido, de lo que es no todo este trayecto de conformación, en realidad, de aprobación de la ley de caducidad y lo que ha generado después en términos, bueno, de derechos, en términos también jurídicos, pero no tanto a nivel de estrategia política de quienes participaron efectivamente en lo que fue esta decisión, ¿verdad? Claro, además está bueno también para ver que fueron, digamos, dos hechos bastante paradigmáticos de lo que fue la salida de la democracia, lo que fueron las negociaciones del Club Naval, que hasta el día de hoy sigue dividiendo bastante las aguas, sí, ¿no? En el sistema político. Por supuesto que el Frente Amplio reivindica su participación en aquellas negociaciones. Muchas veces evita hablar de pacto y lo llama más acuerdo. La palabra pacto es muy cara. Es como, claro, es como bastante fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Creo que en realidad siempre la palabra pacto de Club Naval vino más por el lado del Partido Nacional, que lo utilizaba como una forma más peyorativa, tratando de denigrarse. El Partido Colorado tampoco está de acuerdo con esa palabra pacto, históricamente. Claro, claro. Sí. Y bueno, y además también está bueno esto de la ley de caducidad, ¿no? Porque ha sido como uno de los debates de estos últimos tiempos, sobre todo después de la década del 90, cuando se empezó a volver a hablar del tema de la caducidad. Creo que es un tema que ha dividido bastante al sistema de partidos y sobre todo lo que tiene que ver con la gestación de la caducidad, ¿no? Sí. Cuando en realidad históricamente, bueno, Ferreira Aldunate acusaba a Seregni de saberlo, y en realidad Seregni siempre se deslindó y dijo que en realidad, bueno, en realidad el propio Seregni no pudo participar de aquellas negociaciones personalmente porque estaba proscrito, pero en realidad los representantes del Frente Amplio decían que esto nunca se manejó formalmente en dichas negociaciones. Hay un debate televisivo que aparece en YouTube de Ferreira Seregni, en donde justamente directamente le dice: usted participó, obviamente no directamente, pero usted participó, usted tenía personeros ahí y usted lo sabía, ¿sí? Por eso yo decía recién que Ferreira se convenció y estuvo convencido siempre de ese acuerdo en el segundo plano, no en el institucional, sino en la impunidad hacia los militares.